Mi historia comienza en el ambiente hostil del barrio de la Candelaria. Siempre olía a cloaca. Eso era lo común, además de los grafitis y las promesas de un futuro que nunca llegaba. Eso era lo que se desayunaba a diario. Para nosotros los chavos de la cuadra era un olor a estancamiento y hambruna que no podía saciarse con pan. Por eso cuando mi abuela, la señora Esperanza Rivas, murió, mi única preocupación no fue el luto, sino la fortuna que se llevó a la tumba. Un secreto a voces que solamente yo conocía. Mis amigos, Evaristo, el más valiente, Rosa, la de los nervios de punta, y Bernardo, el más callado, se habían unido a mi locura por la promesa de un futuro mejor, lejos de la miseria que nos asfixiaba, o por lo menos eso era lo que pensaba. El cementerio de Joco es un lugar antiguo con tumbas inclinadas y ángeles decapitados. Se veía imponente bajo la luna. El miedo de Rosa era más que evidente. Se mordía las uñas y hasta dijo una plegaria a medias que no alcancé a entender. Evaristo, en cambio, se reía nerviosamente golpeando una pala contra su pierna. Yo solo podía pensar en la caja de joyas que mi abuela juró llevar consigo en el momento de su muerte. No era el primer entierro en el barrio donde la familia de escasos recursos adornaban a sus muertos con joyas, con sus posesiones más valiosas, como si fuera una forma de darles un viaje más digno. El misterio ya había comenzado. Mi abuela era conocida en el barrio por ser una bruja que curaba y hacía males por igual y sus supersticiones. Había insistido en ser enterrada en su viejo vestido de seda, con sus joyas más preciadas. La única forma, según ella, de asegurar que su espíritu descansara en paz. Ahora me preguntaba si en realidad lo había hecho para que nadie profanara, o si era un simple capricho de una anciana apestosa que perdió la razón antes de morir. Era una vieja muerta más y las joyas nos darían cierto alivio a nuestra vida de limitaciones. Así, con esa idea, caminamos entre las tumbas buscando el nombre de mi abuela. Las linternas de los celulares apenas alumbraban y no ofrecían buena compañía o nos daban confianza de poder seguir. Las sombras se retorcían con cada paso, provocando sensaciones de temor en mis amigos y en mí mismo. Una especie de murmullo parecía seguirnos, una voz apenas audible que nos advertía del peligro de que no debíamos profanar el descanso de los muertos, y que me recordó el rezo que mi abuela me cantaba de pequeño. Rosa, con una voz temblorosa, se detuvo de repente. «Hay un gato negro ahí», dijo señalando entre dos tumbas. No vimos nada, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Las historias de mi abuela me contaba sobre los gatos negros y los malos presagios invadieron mis pensamientos. Son solo cuentos de viejas muertas, pensé para mí mismo. Pero el sentimiento de duda y misterio ya me estaba carcomiendo las tripas. Finalmente, y luego de muchas cosas que parecían frenarnos, encontramos la lápida. Esperanza Rivas. La tierra todavía estaba fresca y un montículo de flores marchitas la adornaba. Al empezar a cavar se sentía algo pesado en el ambiente, y todo estaba muy tranquilo, demasiado para mi gusto. No sé en qué momento y luego de varios esfuerzos y turnos cavando, la pala de Evaristo chocó contra algo duro. Era el ataúd. El sonido metálico se extendió en el silencio del cementerio y todos nos detuvimos. El temor de Rosa se convirtió en una mueca de pánico al ver a lo lejos una lámpara. No era el cuidador. A ese lo habíamos sobornado con cervezas y licor. ¿Qué pasa si la abuela nos ve?, preguntó Bernardo con los ojos bien abiertos. No seas estúpido, está muerta, le respondí aunque mi voz me traicionó. Abrir el ataúd fue lo más aterrador que he hecho en toda mi vida. El crujido de metal, el olor a tierra y formol se mezclaron. Mi abuela, con un vestido de seda y un rosario en sus manos, yacía en silencio profundo. Su rostro estaba en paz, sereno, como si estuviera durmiendo. Nos miraba desde su sueño eterno y por un segundo me sentí el peor de los nietos. Pero la visión de las joyas me hizo olvidar el remordimiento.
El collar de perlas, unos pendientes de oro y un anillo de zafiro brillaban bajo la tenue luz de la luna, y una pequeña bolsa con monedas de oro y plata era lo que necesitaba. Todo parecía tan normal, tan en paz, que por un segundo me pregunté si el miedo de Rosa no era más que una exageración. Entonces el primer evento inexplicable pasó. Las linternas de los celulares parpadearon al mismo tiempo y de repente el cementerio se sumergió en una oscuridad total. Un frío gélido nos envolvió, y el olor a muerto y naftalina, además de ese perfume de lavanda que mi abuela usaba todos los días, llenó el ambiente. Fue ahí donde me di cuenta de que esto no era un robo común. Habíamos despertado algo que debió permanecer dormido. Habíamos cometido un grave error. La oscuridad nos golpeó y dejamos de sentir el ambiente extraño, pero nos sumergimos en otro aún peor y el maldito silencio se volvió pesado, tan pesado que dolían los oídos. Rosa soltó un grito ahogado y Evaristo maldijo en voz baja. Bernardo se quedó inmóvil como si el miedo lo hubiera petrificado. El ataúd de mi abuela con sus joyas relucientes era ahora un punto de luz tenue en la inmensa penumbra del lugar. No puede ser, susurró Rosa. El rosario de tu abuela se rompió. Mira, parece que se quema. Y era cierto. Las cuentas del rosario de madera que mi abuela sujetaba entre las manos se había esparcido por el ataúd, como si algo las hubiera arrancado de los dedos, y de estas parecía salir un vapor misterioso. El miedo terminó por envolvernos y comenzamos a temblar por la incredulidad en un lugar como ese, y alimentando la imaginación que resulta ser una realidad aterradora. Evaristo, intentando recuperar su compostura, se inclinó para recoger una de las cuentas. Solo fue el viento, cálmense todos. Pero antes de que su mano tocara la lámina del ataúd, la figura de mi abuela pareció temblar. Sé que no estaba soñando porque todos pudimos percibirlo. Los párpados que cubrían sus ojos se abrieron lentamente. No había ojos, o por lo menos eso pude ver. Se miraban hundidos, blancos y tan profundos como el vacío del cementerio. De estos parecía salir una especie de humo negro que se arremolinaba alrededor de su rostro. Un grito desgarrador, un lamento lleno de furia y tristeza fue lo siguiente. No lo escuché con los oídos, lo sentí en lo más profundo de mi ser. Ese sonido que parecía venir de todas partes me taladró la cabeza. Me hizo doblarme de dolor y me cubrí los oídos, aunque era inútil. «¡Malditos ladrones!», gritó la voz en mi mente. Una voz que era de mi abuela, pero distorsionada, monstruosa. Era el lamento de un alma traicionada por su propia sangre. Y ahí supe de que no había marcha atrás. El pánico nos invadió en instantes. Rosa, con lágrimas en los ojos, tropezó con una lápida en su intento de escapar. Se hizo una herida que le sangró de inmediato. Evaristo y Bernardo retrocedieron, pero en su huida cayeron a tumbas abiertas y también se lastimaron. Yo estaba pasmado y tratando de comprender lo que estaba pasando, pero sobre todo arrepentido del tan audaz y estúpido plan de robo. La figura de mi abuela comenzó a hacer movimientos de su cadáver. No lo imaginé. La maldita parecía temblar. Las joyas en su pecho, las mismas que codiciábamos, brillaban con una luz mortecina, reflejando el horror en mi rostro. Era ella, era mi abuela, pero no era alguien que conocía. Era algo que la usaba como recipiente, una manifestación de su dolor y su ira. Estaba lista para cobrar su precio por haber profanado su descanso eterno por la locura y la ambición. Tuve que salir del hoyo con el corazón en la boca y correr buscando a mis compañeros, no sin antes tomar lo que podía, un pequeño anillo de plata y ónix que siempre usaba la vieja. El cementerio se había transformado en un laberinto de horror. Las tumbas, antes solamente piedra fría, se alzaban ante nosotros como tratando de detenernos, como queriendo hacernos ver como delincuentes. Pero eso éramos después de todo. Tras el grito de Evaristo nos dispersamos. Cada uno buscamos una salida en la oscuridad.
El miedo nos hizo tomar caminos separados y la lealtad se rompió en el segundo en que las sombras o seres aparentemente se asomaban entre las cruces y ángeles rotos. Era una pesadilla y no entendía cómo. La mente a veces te juega trucos macabros y estábamos a su merced. Corría sin mirar atrás, esquivando ángeles sin cabeza y cruces inclinadas. Escuchaba los gritos de mis amigos y entre ellos el eco de un lamento que parecía venir de todas partes. La voz de mi abuela. Sentía su presencia justo detrás de mí como un frío helado en la espalda que me hacía correr todavía más rápido. Las ramas de los viejos árboles se agarraban a mi ropa como dedos esqueléticos. La maldición de mi abuela me perseguía, me estaba reclamando. Llegué a la reja del cementerio con mis manos temblorosas. Escalé el muro cortándome la piel en el alambre de púas. Por un momento me detuve y miré hacia atrás. Vi la figura de mi abuela flotando en la oscuridad con sus ojos vacíos y las joyas de un fulgor macabro. Su voz taladraba mi mente por última vez. La codicia te salvó, pero la traición te condenará. Logré bajar del otro lado sintiéndome aliviado por haber escapado, pero con la terrible sensación de que la persecución no había terminado. Llegué a casa bañado en sudor y con tierra hasta las uñas. No me atreví a prender la luz. El olor a lavanda y naftalina inundaba mi habitación y mi ropa. Cerré los ojos, pero mi mente vi a mi abuela con sus cuencas vacías mirándome. Abrí de nuevo los ojos ante la imposibilidad de pensar o ver seres descarnados, y el terror se hizo realidad. Una sombra en la esquina de mi cuarto. Una sombra que tomaba la forma de una anciana observándome. Me cubrí con una cobija temblando, rogando por que amaneciera. Pero el terror no era solamente mental. Los vasos en la cocina se cayeron. Las luces parpadearon y me estaba acosando. Estaba en la casa y mis padres ni por enterados hasta que les grité. Me preguntaron qué pasaba y yo no quise decirles la verdad. Una pesadilla. Y luego se fueron hartos de mí. Por la mañana el sol llegó, pero no trajo paz. Salí a la calle y busqué a mis amigos. Toqué la puerta de Rosa y estaba pálida, con la mirada perdida. Temblaba de forma incontrolable. Me contó que también había escapado, pero de sus labios solo salían frases sin sentido. Bernardo, el más callado de los dos, había vuelto a su casa, pero no había vuelto a ser el mismo. Se sentaba en su cama con la mirada en el vacío como si no estuviera realmente ahí. Y Evaristo no había regresado y nunca lo hizo. Bernardo solamente me dijo una cosa, con una voz apenas audible. Creo que tu abuela lo alcanzó. Lo atrapó. Mis amigos estaban rotos, pero yo estaba intacto, sin un rasguño, sin un grito. ¿Por qué me había salvado a mí? La respuesta resonó en mi cabeza. El espíritu de mi abuela no me había perdonado. Me había dejado con vida para condenarme, para dar el ejemplo. No tardaron mucho en detenernos. Cuando supimos que la policía acordonó la zona del cementerio, habían encontrado el cuerpo de Evaristo metido en una tumba abierta. Lo que supimos es que nuestro compañero estaba dentro de la tumba que abrimos, pero el ataúd estaba cerrado y las pruebas en nuestra contra también. Recuerdo que cuando nos llevaron al panteón para describir los hechos, la última imagen que se me quedó grabada fue su rostro pálido y distorsionado por el horror. Tenía un rictus de muerte que me perseguirá para siempre. Sus ojos vacíos, abiertos, parecían mirar directamente al cielo, como si hubieran visto el infierno antes de morir. No era solamente la imagen de Evaristo lo que me horrorizó, sino que mostraba el sufrimiento de ver o sentir algo que lo hizo regresar a la tumba y quedarse ahí. Algo que había acabado con él de alguna manera. Los forenses dijeron que en su huida cayó de cabeza al agujero y se rompió el cuello. Eso no era posible. Él había sido el primero en correr. ¿Cómo pudo haber regresado y sobre todo quién lo hizo caer ahí? No hubo forma de escapar y confesamos todo.
El robo, la profanación y el miedo que presenciamos. Nos llevaron a los separos y nos detuvieron. Los medios de comunicación con sus micrófonos y cámaras nos esperaban en la entrada. Los profanadores de tumbas jóvenes y respetuosos, desenterrando un cadáver para robarlo. Decían después las notas de los diarios. Las supersticiones de mi abuela y las historias sobre poderes se volvieron virales, convirtiéndonos en protagonistas de un cuento de terror real. La culpa se apoderó de mí. La imagen de Evaristo con su cara distorsionada me perseguía día y noche. No podía dormir, no podía comer. La voz en mi cabeza, el olor a naftalina, el frío. Sentía su presencia en cada reflejo y en cada ruido misterioso que podía escuchar. El temor de que el espíritu de mi abuela me llevara me destrozaba. Llegué a un punto en el que el acoso no era solamente mental. Un día intenté acabar conmigo para acabar con el horror. Pero en el último momento algo me lo impidió. Estaba seguro de que no iba a ser tan sencillo. Eventualmente me llevaron a atención psiquiátrica dentro de la prisión. Los médicos y enfermeras me escuchaban, pero no me creían. Estrés postraumático decían que era. Es la culpa que te hace delirar. Pero yo sabía que no era así. La abuela estaba ahí en el reflejo del vidrio, en la sombra que proyectaba las cortinas, y yo no podía escapar. La locura y el miedo eran mi castigo y mi condena. Mi condena era vivir para que la abuela me atormentara. Y no podía hacer nada excepto devolver lo que había robado. Pero no podía porque el anillo lo había perdido en la huida, y nunca supe dónde había caído. De tal manera que estaría maldito para siempre. Con el tiempo salimos de las rejas, pero no de las mentales. La vida de todos nosotros se desmoronó. Rosa, que una vez fue vivaz y llena de risas, ahora está enclaustrada en su casa con miedo a la oscuridad. Bernardo, el más callado, perdió el habla por completo. Solo se comunica a través de dibujos macabros. Sus familias están rotas y sin entender lo que ha pasado. Los han abandonado. Todos vivimos con el fantasma de ese robo, pero yo, el instigador, cargo con la condena más pesada. Mi arrepentimiento es sincero por una culpa que me carcome desde dentro. Intenté de todo para obtener el perdón de mi abuela. Le rogué en voz alta, le pedí que me dejara en paz, pero su respuesta siempre fue el mismo silencio helado, el olor a lavanda y el titineo fantasmal de las cuentas del rosario. Quería su anillo de vuelta y no se lo podía regresar. Un día un médico me sugirió que me enfrentara a mis miedos. Me dio una linterna y me llevó a la capilla del hospital. Me dijo que cerrara los ojos y pensara en mi abuela, que me la imaginara hablando con ella pidiéndole perdón. Al cerrar los ojos, la imagen de ella se hizo clara en mi mente. Me acerqué y le pedí perdón. Le supliqué que me dejara en paz y por un momento su rostro se suavizó. Creí que lo había logrado. Abrí los ojos y el miedo me invadió. En el reflejo del espejo en la oscuridad la pude ver con sus ojos vacíos sonriéndome de forma macabra. El perdón no es para los que traicionan y a los ladrones. Susurró su voz en mi mente. Tu castigo es vivir con la culpa y el miedo, hasta que el arrepentimiento te consuma. El médico, asustado por mi reacción, me sacó de la capilla. Al mirarme, sus ojos estaban llenos de piedad y miedo. Sabía que no estaba loco, pero tampoco sabía cómo ayudarme realmente. Me dejó solo a merced de mi abuela y su tortura. Mi historia es un descenso a la locura. La línea entre la realidad y la alucinación se ha desdibujado. La sombra de la vieja está siempre conmigo. Sus ojos vacíos me miran desde cada esquina. Actualmente, mis padres no pueden pagar atenciones médicas, así que permanezco encerrado en casa y estoy en el infierno. Mi tortura es el arrepentimiento y la culpa de haber traicionado a la persona que no debía. He regresado no sé cuántas veces al panteón para buscar el maldito anillo sin encontrarlo. Creo que esa es mi penitencia hasta que ya no me quede más años.